Hola, comunidad de Shade. ¿Qué opinan de nuestros videos? Les pedimos por favor que den like y se suscriban al canal para que podamos seguir aquí. Comenten aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ahora comenzamos con 5 historias que sucedieron en Michoacán. Trabajo como repartidor en Michoacán y hace unas semanas empecé a notar algo raro. Al principio creí que era mi imaginación, cansancio del trabajo o luces reflejándose de manera extraña en los cristales. Todo empezó cuando, mientras esperaba el semáforo en la avenida principal, vi un reflejo detrás de mí en la vitrina de una tienda. Era una figura alta, oscura, que no podía distinguir bien. Me giré rápido y no había nadie. Pensé que había sido un reflejo de alguien que pasó por el otro lado y traté de seguir con mi día como si nada. Al día siguiente, mientras entregaba un pedido en el centro, lo vi otra vez. Esta vez en la vitrina de un café. La misma figura, igual de indefinida, mirándome desde el reflejo. Cuando volteé no había nadie. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me dije que estaba exagerando. Es difícil mantener la calma cuando trabajas solo y tienes que caminar por calles poco iluminadas. Intenté ignorarlo, pero la sensación se quedó en mi pecho, pesada, incómoda. Con el paso de los días, la figura aparecía cada vez más seguido. No importaba si era de día o de noche, si había gente alrededor o estaba solo. Siempre la veía en los reflejos de los escaparates, vitrinas de bancos, ventanas de tiendas cerradas. Nunca estaba en el lugar cuando me giraba. Empecé a sentir un nerviosismo constante, un miedo sordo que me acompañaba mientras montaba en mi motocicleta y esperaba pedidos. Lo peor era que nadie más parecía notarla. Intenté hablar con compañeros de trabajo sobre lo que veía, pero la mayoría me miraba raro o me decía que estaba cansado. Eso me hizo sentir aún más aislado. Antes disfrutaba de recorrer la ciudad mientras entregaba, escuchar música por el casco y sentir que conocía cada calle. Ahora, cada reflejo me hace dudar de mis pasos y siento que la figura sabe dónde voy, que me sigue incluso en calles concurridas. Ya no es solo curiosidad, es ansiedad que se acumula mientras ruedo. Una tarde, mientras llevaba un pedido hacia un barrio viejo, vi la silueta en el cristal de una farmacia. Estaba más definida que otras veces, aunque seguía sin rasgos claros. Mis manos comenzaron a sudar y tuve que parar la moto para recuperar la calma. Miré alrededor y no había nadie. Respiré hondo, convencido de que debía ser un juego de luces o mi cansancio. Pero la sensación no desapareció. Era como si alguien o algo me estuviera observando y no hubiera lugar donde esconderse. Empecé a notar que no solo aparecía en los reflejos grandes, pequeños escaparates, espejos de coches estacionados, incluso el vidrio de las paradas de autobús. Cada vez que levantaba la mirada, allí estaba, siempre detrás de mí. Por más que me convenciera de que era mi mente, había algo que no cuadraba. No podía explicarlo, y eso era lo que más me asustaba. Incluso después de entregar, al regresar a casa, sentía que la seguía hasta la puerta, hasta que entraba y cerraba la puerta con llave. Mi rutina cambió. Antes salía sin pensar demasiado. Ahora revisaba cada reflejo, calculaba las calles más iluminadas, evitaba ciertas rutas, pero aún así aparecía. Incluso en avenidas llenas de gente, veía esa sombra, discreta pero presente. Comencé a sentir que cada viaje, cada parada, estaba marcada por ella. Mi concentración se perdió, los pedidos tardaban más, y mi humor se deterioraba. Me sentía atrapado en un ciclo que no podía romper. Una noche, después de una entrega cerca del mercado de abastos, me senté un momento a descansar y noté algo distinto. La figura parecía observarme desde la vitrina de un local cerrado, y por primera vez sentí miedo verdadero. No era solo una presencia incómoda,
Era como si pudiera anticipar mis movimientos, como si supiera que la había visto. La adrenalina me hizo arrancar la moto y salir disparado por la calle. Esa noche dormí con todas las luces encendidas, sin poder cerrar los ojos del todo. Intenté distraerme, escuchar música, enfocarme en la ruta, pero nada ayudaba. Cada reflejo me recordaba que estaba ahí, siempre justo en el límite de mi visión. Empecé a hablar solo, a comprobar con más frecuencia los espejos retrovisores de la moto, a girarme constantemente. Mis compañeros comenzaron a preguntarme si estaba bien, y tuve que inventar excusas sobre estrés y falta de sueño. Nadie podía entender realmente lo que estaba pasando, y eso hacía todo más solitario. Incluso al regresar a casa, cerrando la puerta, no me sentía completamente seguro. A veces, en el vidrio de la ventana de mi sala, creía ver un contorno, un movimiento sutil que desaparecía cuando parpadeaba. Me decía que era cansancio, que mi mente jugaba trucos, pero el miedo se instalaba igual. La sensación de ser observado se volvió parte de mí, como un peso constante. Cada salida era un recordatorio de que la figura podía aparecer en cualquier momento, y que quizá, de algún modo, siempre estaría un paso detrás de mí. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Antes de salir, revisaba cada calle en Google Maps, calculando dónde podía haber más reflejos. Caminaba con la mirada baja, evitando escaparates si podía. Cada semáforo se volvió un examen, cada esquina un punto de riesgo. Mis compañeros comentaban que estaba más callado, más serio, y no podía explicarles por qué. No podía mostrarles la figura, no había evidencia concreta, solo una sensación que me consumía día a día. Una tarde, mientras entregaba cerca de un mercado pequeño, la figura apareció en un cristal de una tienda cerrada. Esta vez sentí que algo estaba diferente. Parecía que me reconocía, que sabía que la había notado. Mi respiración se aceleró y el pulso me golpeaba en las sienes. Miré alrededor y no había nadie. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, como si una parte de mí quisiera verla de frente, aunque sabía que no era seguro. Arranqué la moto y seguí, con la ansiedad en aumento. Con el tiempo, el miedo comenzó a afectar mis relaciones. Evitaba salir incluso para cosas simples, como ir a la tienda o visitar a un amigo. Cada calle, cada reflejo, era un recordatorio de que estaba siendo observado. Me sentía atrapado en un ciclo que no podía romper. La figura se había convertido en una especie de límite invisible que condicionaba mi vida. Mis días se volvieron predecibles y mis pensamientos giraban siempre en torno a ella. La ciudad ya no era la misma. Una noche lluviosa, decidí tomar un atajo por una calle más oscura para llegar rápido a casa. Allí la figura apareció de nuevo, reflejada en la ventana de un local cerrado. Esta vez sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi instinto me gritaba que no avanzara, que regresara, pero necesitaba llegar a casa. Avancé lentamente, con las manos temblando sobre el manubrio. La silueta desapareció cuando pasé frente a la ventana, pero la sensación de su presencia quedó. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mucho después. Empecé a notar que incluso al descansar, la figura estaba presente en mi mente. Cada reflejo que veía durante el día se almacenaba y reaparecía en mis pensamientos. Me despertaba varias veces por la noche, revisando ventanas y espejos, convencido de que la vería. Mi descanso se volvió fragmentado y cansado. A veces pensaba en dejar de trabajar como repartidor, pero era mi sustento y no podía arriesgarme a perderlo. El miedo se había infiltrado en cada decisión cotidiana. Un día, mientras entregaba en un barrio antiguo, la figura apareció en un espejo de un local que estaba en reparación. Por un instante, sentí que podía tocarla si extendía la mano. Era como un pulso de realidad que me hacía dudar de todo. Respiré hondo y seguí con la entrega, tratando de concentrarme en el pedido y no en el reflejo.
pero la sensación no desapareció. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba verla y, aunque no estuviera, el miedo persistía. Se había convertido en un compañero silencioso y constante. Comencé a tener miedo de salir solo, incluso con la luz del día. Las calles concurridas no daban seguridad. La figura siempre aparecía en algún reflejo, siguiendo mis movimientos sin ser detectada por nadie más. Intenté distraerme con música más alta, hablando con amigos mientras entregaba, pero nada funcionaba. La ansiedad se volvió mi sombra, y cada día que pasaba, me sentía más cansado, más agotado emocionalmente. La rutina se había transformado en una especie de prueba de resistencia mental. Una noche, después de entregar un pedido cerca de la plaza principal, vi que la figura estaba reflejada en la vitrina de una tienda de ropa. Esta vez estaba más clara, más alta, y sentí que me observaba directamente. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Aceleré la moto y tomé calles laterales para llegar a casa. No podía enfrentarla de frente, no sabía qué pasaría si lo hacía. La ansiedad me acompañó hasta que crucé la puerta de mi departamento y cerré con llave. Incluso entonces, sentía su presencia, como un peso invisible sobre mis hombros. Empecé a revisar todo con más detalle: espejos, ventanas, vitrinas, cristales de coches estacionados. Cada reflejo era una posible aparición. Mi mente buscaba explicaciones racionales: luces, sombras, reflejos malinterpretados. Pero no podía convencerme del todo. La figura no desaparecía cuando pensaba que debía hacerlo. Siempre volvía, siempre presente. Esa incertidumbre era la peor parte. No era un susto pasajero, sino algo que se había vuelto cotidiano, infiltrado en cada aspecto de mi vida. La figura afectó mi trabajo. Antes podía concentrarme en las entregas, en las rutas y en la ciudad misma. Ahora cada movimiento estaba cargado de tensión. Cada vez que veía un escaparate, calculaba si era seguro pasar o si debía cambiar de rumbo. La ansiedad me hacía perder tiempo y eficiencia. Mis clientes comenzaron a notar retrasos y mi humor cambió. Estaba atrapado entre la necesidad de trabajar y el miedo constante. La silueta se había convertido en una especie de juez invisible, siempre evaluando mis pasos. Una tarde, mientras entregaba en un barrio residencial, la figura apareció en el reflejo de la puerta de una casa cerrada. Esta vez no desapareció tan rápido. Permaneció unos segundos más, como si evaluara mis movimientos. Mi pulso se aceleró y tuve que detenerme un momento para calmarme. Respiré profundo y seguí adelante, con la sensación de que, aunque no la viera de frente, siempre estaba ahí, acechando en los reflejos. Esa certeza se volvió parte de mi rutina diaria. Empecé a hablar menos, a evitar miradas largas y conversaciones innecesarias. Incluso con amigos y familia, me sentía distraído, preocupado. Cada salida era un desafío, un enfrentamiento silencioso con algo que nadie más podía ver. Intenté racionalizarlo todo, encontrar causas lógicas, pero cada vez que veía la silueta, todas esas explicaciones se desvanecían. La ansiedad se había vuelto constante, y el cansancio mental empezó a notarse en cada aspecto de mi vida. Una noche, después de cerrar entregas, revisé los espejos del pasillo de mi departamento y creí ver un movimiento sutil detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nada. Mi respiración estaba agitada y mi cuerpo temblaba ligeramente. Esa sensación de que algo invisible estaba allí conmigo se volvió más intensa que nunca. Intenté convencerme de que era cansancio o imaginación, pero algo en la forma de su sombra me decía que no era así. Era real, aunque incomprensible. Comencé a notar patrones en mi día, ciertos reflejos, ciertas calles, ciertos momentos en los que la figura aparecía más claramente. Pero nunca entendía por qué, ni podía predecir con certeza dónde estaría.
Esa imprevisibilidad me mantenía alerta todo el tiempo. Incluso cuando descansaba, la sensación no desaparecía. Miraba los reflejos de mi cuarto, las ventanas del edificio frente al mío, y sentía que me observaba. La presencia se había convertido en una constante silenciosa. Una tarde de lluvia ligera, vi la figura reflejada en el cristal empañado de una tienda de abarrotes. Por un instante, tuve la impresión de que estaba más cerca, más definida. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizó. Respiré hondo. Apreté el manubrio de mi moto y seguí. Esa distancia entre verla y poder tocarla, entre sentir su presencia y no poder confrontarla, era lo que más me consumía. La silueta parecía jugar con mi mente, y yo no podía dejar de caer en su juego. Empecé a sentir que la figura influía en mis decisiones, incluso pequeñas. Evitaba ciertas rutas, cambiaba horarios, revisaba cada reflejo antes de pasar. La libertad de moverme por la ciudad se había reducido drásticamente. A veces me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, pero cada aparición me convencía de que no. Era como un espectador invisible de mi vida, una presencia silenciosa que condicionaba mi día a día. No podía escapar de ella. Mis entregas comenzaron a acumular retrasos. La ansiedad y el miedo constante me desgastaban físicamente. Dormía poco y mal, pensando en los reflejos y en la figura. Incluso dentro de casa, sentía su vigilancia. Intenté buscar explicaciones lógicas, hablar con amigos, distraerme, pero nada funcionaba. La presencia persistía, como un eco de algo que no podía comprender. Ya no era solo un reflejo, era un recordatorio constante de que estaba siendo observado, aunque nadie más lo viera. Una noche, mientras descansaba, sentí un escalofrío al mirar el reflejo de la ventana de mi sala. La silueta parecía más cercana, más intensa, pero no podía definirla. Me quedé quieto, observando cómo desaparecía lentamente del cristal cuando parpadeé. Esa incertidumbre era lo peor. No saber si siempre estaría allí, si alguna vez podría enfrentarla o si desaparecería algún día. La ansiedad se mezclaba con la resignación. Había aprendido a vivir con esa presencia silenciosa. Hoy, sigo trabajando como repartidor, pero mi vida cambió completamente. Cada salida es una mezcla de rutina y tensión constante. La figura sigue apareciendo, siempre en reflejos, nunca de frente, siempre un paso detrás. Intento ignorarla, convencerme de que es solo mi mente, pero el miedo permanece. La ciudad que antes conocía y recorría con confianza, ahora se ha vuelto un laberinto de escaparates y sombras. La silueta se ha convertido en un compañero invisible que no se va. No sé si algún día desaparecerá o si simplemente aprenderé a convivir con ella. A veces pienso que si alguien más la viera, todo sería más fácil, más racional. Pero por ahora, la figura sigue ahí, en los reflejos de cada vitrina, en cada cristal, recordándome que, aunque nadie más la vea, no estoy solo. Es un misterio que no puedo resolver, una presencia que condiciona mis días y mis noches. Solo sé que mi vida, tal como la conocía, ya no volverá a ser igual. Siempre me gustó caminar por el edificio por la noche, arreglando los apartamentos después de que todos se fueran. Es un edificio antiguo aquí en Michoacán, lleno de pasillos estrechos y pisos que crujen, pero nunca pensé que algo pudiera asustarme aquí. Llevo más de 20 años trabajando como empleada doméstica y he visto de todo, pero en los últimos días empecé a sentir una presencia diferente. Todo comenzó un martes, cuando terminé de limpiar el último apartamento y subí por la escalera de servicio. Una sombra oscura parecía deslizarse lentamente por la barandilla, sin hacer ningún sonido. Me quedé parada, con el corazón acelerado, tratando de entender si era mi imaginación
No había nadie allí. Respiré hondo y seguí mi camino, intentando ignorarlo. Pero una sensación extraña me acompañaba, como si algo me estuviera observando. Desde entonces, noto que la sombra aparece todas las noches. Nadie más parece darse cuenta. Al principio pensé que era algún residente pasando desapercibido o algún juego de luces de la calle reflejándose en la pared. Pero cada noche era lo mismo. Subí a la escalera de servicio y allí estaba, bajando lentamente, siempre a la misma hora. Intenté mostrárselo a la administradora, que vive en el último piso, pero me miró como si estuviera exagerando. «Faustina, estás cansada, debe ser cansancio», me dijo, pero no era eso. Puedo darme cuenta cuando algo no pertenece al lugar. La sombra no tenía forma humana definida, solo una presencia oscura que se movía con intención. Mi miedo empezó a crecer, pero no podía simplemente abandonar mi trabajo. Empecé a planear mis pasos, revisando cada habitación antes de salir o de subir la escalera. Incluso apagué la radio y la televisión cuando llegaba al edificio, solo para escuchar cualquier sonido que pudiera venir de donde no debía. Sentía los pies fríos al pasar por el pasillo de la escalera de servicio, incluso con el calor de la noche. A veces parecía que la sombra estaba un pasillo adelante, parada, esperándome. Contenía la respiración y pasaba rápido, tratando de no mirar atrás. Pero había algo en su movimiento, en la lentitud con que bajaba los escalones, que me dejaba hipnotizada y aterrorizada al mismo tiempo. Una noche decidí quedarme escondida en la escalera y esperar a que la sombra apareciera. Me senté en la penumbra, pegada a la pared, tratando de convencerme de que era imaginación. Pero cuando sentí ese frío subiendo por la columna vertebral, comprendí que no lo era. La sombra se deslizó por la barandilla, inmóvil, y luego desapareció al llegar al piso inferior. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió irregular. Salí corriendo al apartamento de la administradora, pero otra vez nadie vio nada. Era como si la sombra fuera exclusiva para mí, un secreto que solo yo podía presenciar. Después de eso, empecé a cambiar mi rutina. Evitaba subir sola por la escalera de servicio y, siempre que podía, subía por los antiguos ascensores que crujían de una manera que me daba escalofríos, pero parecían más seguros. Cerraba puertas, revisaba ventanas, encendía todas las luces, pero aún así sentía que algo me seguía. Incluso en los pasillos principales, donde nadie podía entrar sin ser notado, sentía su presencia. Mi miedo empezó a consumir toda mi atención, dejándome ansiosa todo el tiempo. Ya no podía dormir bien pensando en eso. Una vez escuché pasos detrás de mí, suaves, casi imperceptibles. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Era como si la sombra jugara conmigo, siempre un paso adelante, nunca revelándose completamente. Empecé a notar pequeños detalles. El aire se volvía más pesado cuando estaba cerca, y un olor húmedo, indefinible, me ponía alerta. Sabía que no estaba volviéndome loca, aunque todos me miraban raro cuando contaba lo que pasaba. El edificio entero estaba silencioso a esa hora, pero la presencia oscura parecía moverse con conciencia, calculando cada uno de mis pasos. Una noche intenté grabar con el celular. Puse el aparato apoyado en la escalera y me escondí en el pasillo, esperando que la sombra apareciera. Estuve allí casi 20 minutos, temblando, rezando para que algo apareciera en la grabación. Cuando revisé, solo vi un borrón, nada que pudiera probarlo. Pero la sensación de estar siendo observada persistía, y parecía que la sombra se movía más rápido cuando sentía que intentaba registrarla. Fue entonces que entendí que cualquier intento de prueba sería inútil. Existía, pero solo para mí. Empecé a hablar conmigo misma, tratando de calmarme, repitiendo que no era real, que mi mente me estaba jugando una mala pasada.
pero nada funcionaba. A veces quería dejar el trabajo, renunciar y huir, pero necesitaba pagar las cuentas. Así que cada noche subía por la escalera de servicio con mucho cuidado, mirando cada rincón, escuchando cada crujido, con el corazón acelerado, y la sombra siempre estaba allí, lenta, silenciosa, esperándome. Lo más extraño es que nunca traté de provocarla. Siempre fui cautelosa, pero parecía que cualquier acción mía era anticipada, seguida. Incluso la sensación de tocar la barandilla era diferente, como si el espacio hubiera cambiado, más pesado, más frío. Cada paso era seguido de tensión, cada respiración parecía amplificada. Sentía que estaba dentro de un lugar que ya no me pertenecía, sino que la sombra reclamaba de alguna forma. Empecé a anotar todo en un cuaderno, cada hora que aparecía la sombra, cada sensación extraña, cada detalle que podía recordar. Quería tener algún registro, algo que me ayudara a entender o, al menos, sentirme más segura. Pero escribir no disminuía el miedo. A veces, al releer, sentía que estaba describiendo a otra persona, alguien que sabía exactamente dónde estaba y lo que sentía. Me quedaba mirando el cuaderno, esperando escuchar el ruido de pasos detrás de mí, y muchas veces escuchaba el crujido leve del piso antiguo, aunque nadie caminara allí. Comencé a darme cuenta de que la sombra parecía reaccionar a mis hábitos. Cuando encendía luces, cambiaba de posición. Cuando cerraba puertas rápidamente, sentía que el aire se volvía más denso. Era una presencia consciente, que no se limitaba a un rincón de la escalera. Y cuanto más trataba de ignorarla, más parecía seguirme, anticipando mis movimientos. La ansiedad empezó a interferir en mi trabajo. Me sorprendía temblando mientras limpiaba los apartamentos, revisando los pasillos una y otra vez, aunque no hubiera nadie allí. Una noche dejé la escalera de servicio cerrada, pero sentí algo deslizarse por la barandilla de todas formas. ¿Cómo era posible? No había nadie que pudiera abrir la puerta. La frustración mezclada con el miedo me consumía. Me decía a mí misma que era solo un juego de luces, una sombra de algún objeto antiguo, pero mi cuerpo no lo creía. Cada noche se volvía más difícil. Ya no era solo miedo, era la sensación de estar vigilada, de que mi rutina entera estaba siendo observada. En una madrugada escuché susurros muy bajos, casi imperceptibles, que venían del piso inferior. Contuve la respiración y traté de escuchar mejor. Eran palabras incomprensibles, una mezcla de sonidos humanos y algo que no reconocía. Me quedé congelada por unos segundos y, cuando intenté correr al apartamento de la administradora, nada más se oyó. Esa noche me dejó en shock y comprendí que la sombra no era solo visual, también afectaba mis sentidos, jugando con lo que escuchaba, sentía y percibía. Con el tiempo, empecé a evitar incluso pasar por la escalera de noche, pero no podía escapar del todo. El edificio es antiguo y algunos apartamentos solo se acceden por allí. Entonces me obligaba a enfrentar lo que aparecía, aunque el miedo me apretara el pecho. Cada paso era calculado, cada mirada dirigida a la barandilla, a las sombras en la pared, tratando de captar cualquier movimiento. Y siempre estaba allí, un poco adelante, como recordándome que no podía escapar de aquello. Empecé a notar detalles extraños en los objetos del edificio. Se movían ligeramente cuando no miraba. Puertas que estaba segura de haber cerrado estaban entreabiertas, y los escalones de la escalera crujían solos. Antes atribuía todo a la antigüedad del lugar, pero ahora sentía que la sombra modificaba el ambiente de alguna manera. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para ponerme nerviosa y incómoda. Mi confianza en lo que veía y escuchaba empezaba a desmoronarse. Una vez intenté hablar con la sombra. Hablé en voz baja, pidiéndole que me dejara en paz. Nada ocurrió.
solo sentí que el aire se volvía más frío y pesado. Fue como si mi pedido hubiera sido escuchado, pero no atendido. A partir de ahí entendí que cualquier interacción directa no serviría. La sombra no necesitaba mostrarse por completo para intimidarme. Su simple presencia era suficiente. Mi rutina nocturna se convirtió en una prueba constante de valentía, con miedo a cada paso. Incluso mis sueños comenzaron a verse afectados. Soñaba con pasillos oscuros, escaleras interminables y esa presencia adelante, siempre silenciosa. Despertaba sudada, con el corazón acelerado, y muchas veces veía la sombra por unos segundos antes de darme cuenta de que era solo la sombra de mi propio cuerpo. Pero el efecto persistía. Durante el día, mi mente estaba constantemente enfocada en la escalera de servicio, anticipando lo que sucedería en la noche. El miedo ya no era pasajero, se había vuelto parte de mí. Una tarde encontré un antiguo diario del edificio, olvidado en una estantería polvorienta del salón de servicios. Al hojearlo, encontré anotaciones sobre ruidos extraños, sombras que aparecían para algunas personas y desaparecían para otras. Algunos residentes antiguos mencionaban sentir presencias que nadie más veía. Me quedé helada. No estaba imaginando cosas. Otras personas antes que yo ya habían sentido algo. Pero todos los relatos eran vagos, sin detalles claros, y nadie sabía exactamente qué sucedía. Desde entonces he lidiado con la sombra todos los días, ajustando mis pasos, mis rutinas, mi sueño. La vida en el edificio nunca volvió a ser la misma. A veces pienso que debería simplemente alejarme, dejar todo atrás, pero es imposible. El trabajo es mi responsabilidad, mi sustento. La sombra sigue allí, descendiendo la escalera todas las noches, siempre un paso adelante de mí. He aprendido a convivir con ella, aunque con miedo. En los últimos días, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. A veces, la sombra parecía proyectar formas en los escalones, como si estuviera probando maneras de hacerse más visible. Otras veces sentía un calor repentino en ciertos puntos de la escalera, seguido de un frío intenso, sin ninguna explicación. No podía tocarla ni interactuar con ella, simplemente percibía su presencia, constante, silenciosa y paciente. Cada noche se volvió una prueba de resistencia, una batalla silenciosa que nadie más notaba. Comencé a hacer marcas discretas en la barandilla, intentando ver si dejaba algún rastro, alguna pista física. No apareció nada. Ni rayones, ni polvo desplazado. Era como si existiera solo en un espacio paralelo, lo suficientemente cerca para afectarme, pero imposible de capturar. Esta constatación aumentó mi incomodidad, pero de alguna manera también me trajo claridad. Lo que veía no era casualidad, no era producto de la imaginación. Una noche escuché el sonido de pasos subiendo la escalera, a pesar de que sabía que había cerrado la puerta del piso inferior. Mi corazón casi se detuvo. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar cada detalle, cada crujido, cada suspiro. Pero no apareció nada más que el sonido, que cesó de repente. Me preguntaba si la sombra estaba jugando conmigo, probando mis límites, o simplemente quería que supiera que no podía ignorarla. La sensación de estar siendo observada se volvió más intensa. Empecé a darme cuenta de que mi propia rutina estaba siendo moldeada por ella. Evitaba salir tarde, siempre cerraba puertas y ventanas y hasta medía mis pasos para no provocar su presencia. Aún así, siempre estaba un paso adelante, silenciosa, insustituible. Intentaba convencerme de que era solo coincidencia, pero nada en mi experiencia explicaba lo que sentía. El miedo se volvió un acompañante constante, una sombra dentro de mi propia vida. Un día decidí hablar con otros empleados del edificio, pero nadie había notado nada. Algunos se rieron, otros cambiaron de tema rápidamente, incómodos. Nadie quería hablar de eso,
como si fuera un secreto colectivo que nadie podía nombrar. Esto me hizo sentir aún más aislada. La sombra no necesitaba ser vista por todos para existir. Bastaba con que estuviera conmigo. Era una presencia personal, casi íntima, y eso me aterraba profundamente. Las noches en que estaba sola eran las más difíciles. Cerraba puertas, encendía luces, pero aún así sentía su cercanía. Había un ritmo en el aire, una anticipación silenciosa que me mantenía alerta constante. Cada paso que daba estaba medido, cada respiración calculada. Sentía mi cuerpo reaccionar incluso antes de percibir algún movimiento. Era una tensión física y mental que no sabía cómo manejar sin sentirme exhausta. Una madrugada desperté con la sensación de que la sombra estaba en mi habitación. El aire parecía más pesado y la luz de la calle atravesaba las cortinas de manera extraña, proyectando formas que no deberían existir. Contuve la respiración, observando cada rincón, pero no vi nada concreto. Aún así, sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Era como si se hubiera acercado más que nunca, solo para recordarme que estaba allí, siempre un paso adelante, siempre presente. Empecé a dormir con la puerta del cuarto entreabierta, tratando de convencerme de que la presencia no me seguiría hasta mi espacio más íntimo. Pero la sensación de ser observada continuaba, y hasta los sonidos más simples, como el viento golpeando la ventana, me parecían provocativos, como si la sombra interactuara con el ambiente solo para asustarme. Comencé a cuestionar mi propia cordura, pero en el fondo sabía que no era paranoia, era algo real. Una noche decidí enfrentar el miedo directamente. Subí la escalera lentamente, mirando cada escalón con atención. La sombra estaba allí, como siempre, deslizándose silenciosa. Por un instante, quise gritar, expulsarla con palabras o gestos, pero no hice nada. Permanecí allí, respirando profundo, intentando aceptar su presencia sin reaccionar. Parecía esperar eso, como si el simple reconocimiento fuera suficiente para establecer un entendimiento silencioso. Después de esa noche, comprendí que el miedo se había transformado en un hábito extraño. Ya no era solo terror, también era conciencia de límites, atención constante que me protegía. La sombra seguía descendiendo la escalera todas las noches, silenciosa, implacable, pero aprendí a convivir con ella, aunque con tensión. La vida continuaba, pero con un hilo de ansiedad constante, una conciencia silenciosa de que algo me acompañaba siempre, sin revelarse completamente. Empecé a notar reacciones físicas que antes no existían. Mi cuerpo se tensaba automáticamente al pasar por la escalera. Mis ojos se dirigían a cada sombra en la pared. Cada crujido parecía amplificado en mi mente. La sensación de estar siendo seguida era constante, incluso cuando no podía ver nada. Comenzaba a notar detalles mínimos, como el polvo desplazado en la barandilla o la brisa extraña que atravesaba el edificio. Todo indicaba que algo me acompañaba y nada de lo que hiciera parecía alejarlo. Durante el día intentaba mantener la normalidad. Limpiaba los apartamentos, conversaba con residentes y compañeros, pero siempre sentía un peso invisible sobre mis hombros. El miedo parecía extenderse más allá de la noche, como si la sombra estuviera presente incluso cuando no podía verla. Mi mente permanecía en alerta constante y cada sonido inesperado aceleraba mi corazón. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme segura. A veces, en el silencio del edificio, parecía escuchar el eco de los pasos de la sombra, aunque supiera que nadie caminaba allí. Era como si jugara conmigo, probando mis límites, marcando territorio. Caminaba por los pasillos con cuidado, evitando mirar directamente a los rincones, pero siempre consciente de su presencia. Cada noche se volvía un desafío silencioso, y mi mente no podía descansar. Llegué a cuestionarme si alguien más había sentido lo mismo.
Tal vez antiguos empleados, residentes antiguos, pero nadie hablaba. Todo permanecía oculto, velado, como un secreto que solo algunos podían percibir. Esto aumentaba mi sensación de aislamiento. La sombra no necesitaba a nadie más que a mí para existir plenamente. Parecía comprender mis rutinas mejor que yo misma. Si atrasaba un paso, ya estaba un escalón adelante. Si intentaba huir, sentía que me guiaba de vuelta. Comencé a desconfiar de que cualquier intento de enfrentarla o evitarla sería inútil. Era una presencia silenciosa, persistente, que se movía de acuerdo con mi propia vida. El edificio antiguo se convirtió en un espacio de tensión constante, y sabía que nada volvería a ser igual. Una noche especialmente silenciosa, escuché un susurro que no pude comprender. Me quedé inmóvil, tratando de identificar su origen, pero nada apareció. La sensación de ser observada era tan intensa que parecía penetrar cada pensamiento. Comprendí que, de alguna manera, la sombra podía alcanzarme incluso cuando intentaba protegerme. Y entendí que el simple hecho de percibir su presencia bastaba para que permaneciera allí. Comencé a aceptar la sombra como parte de mi vida cotidiana. No había explicación ni manera de probar su existencia, pero seguía presente, descendiendo la escalera cada noche. Aprendí a ajustar mis pasos, mis hábitos, mi mente, intentando no llamar su atención. La vida continuaba, pero con un hilo de tensión constante. La conciencia silenciosa de que algo me acompañaba siempre, sin revelarse por completo. A veces pienso si algún día comprenderé lo que es. Será solo una manifestación de la antigua energía del edificio, una presencia residual o algo completamente distinto. La duda permanece, y tal vez sea eso lo que hace todo más real. La sombra no necesita mostrarse completamente para existir. Se manifiesta en los detalles, en los instintos, en la tensión silenciosa que me acompaña. Es imposible ignorarla y difícil de describir con precisión. Cada noche, al subir o bajar la escalera, siento el corazón acelerarse, la respiración acortarse. Pero ya no es solo miedo, es también respeto, aceptación de algo que está más allá de mi comprensión. La sombra sigue allí, siempre un paso adelante, silenciosa, constante. Puedo cambiar mis hábitos, intentar protegerme, pero nunca puedo ignorarla por completo. Se ha vuelto parte del edificio y, de algún modo, parte de mi vida. Hoy, después de tantas noches conviviendo con esa presencia, entendí que tal vez nunca habrá explicación. La sombra sigue descendiendo la escalera, invisible para todos, pero real para mí. He aprendido a vivir con ella, aunque el miedo nunca desaparezca por completo. Es una compañía silenciosa, persistente, que me recuerda que no todo puede ser visto o entendido. Mi vida sigue, pero con un detalle que nadie más percibe. Cada noche, antes de dormir, sé que estará allí, un paso adelante, siempre frente a mí. Cuando me mudé a mi apartamento en Michoacán, estaba emocionado por tener mi propio espacio, aunque fuera antiguo y con las paredes algo gastadas. Al principio, todo parecía normal. Organicé mis cosas, acomodé los muebles como quería y quedé satisfecho con el resultado. Las primeras noches solo me acompañaba el silencio y pensaba que nada podría arruinar esa sensación de estar finalmente solo. Pero fue en la segunda semana que noté algo extraño. Primero, pequeños objetos comenzaron a moverse del lugar, cosas que estaba seguro de haber dejado en un punto específico. Un libro en la mesa que juraba haber puesto en la estantería. Una taza que apareció al otro lado de la cocina. Pensé que me había olvidado. Al principio, traté de racionalizar. Estaba cansado del trabajo, demasiado distraído, mi memoria fallando. Pero luego comenzaron a aparecer las notas.
pequeños pedazos de papel, con frases simples, escritas a mano pero sin firma. La primera decía solo, "No estás solo". Pensé que era una broma, algún vecino jugando. Mostré las fotos a mis amigos, pero nadie entendía o veía algo más que el papel. Sentí un frío en la espalda que no podía explicar. La sensación de ser observado empezó poco a poco. Al principio, solo sentía un peso en la habitación, como si alguien estuviera parado al otro lado de la puerta. A veces miraba por la ventana y tenía la impresión de que alguien me observaba desde el pasillo o el edificio vecino. Pero cuando parpadeaba, no había nada. Empecé a prestar más atención a los ruidos. Pasos leves, muebles que parecían moverse solos. Era sutil, pero constante, suficiente para inquietarme. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Comencé a salir más temprano al trabajo, a pasar los fines de semana fuera, a ocuparme de actividades externas. Aún así, las notas continuaban apareciendo. Algunas en lugares improbables, dentro del armario, entre las páginas de los libros, en mis zapatos. Siempre con la misma frase corta: "No estás solo". No había otro texto, ni pista de quién podría escribirlas. Eso me dejaba más confundido que asustado a veces. Poco a poco, mi sueño empezó a cambiar. Dormir solo se volvió imposible. Me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación, o que algún mueble se movía silenciosamente. Varias veces me desperté con la cama temblando, las sábanas torcidas, aunque nada hubiera caído al suelo. Empecé a dormir con la luz encendida, pero no resolvía nada. Cada sonido fuera de lo común me mantenía alerta, y comencé a evitar el apartamento por la noche siempre que podía. Intenté hablar con amigos sobre esto, pero era difícil. Nadie parecía tomarlo en serio. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza como si estuviera inventando historias. Eso solo aumentaba mi ansiedad. Pasaba horas revisando cada habitación, reorganizando objetos, tratando de borrar cualquier rastro de presencia extraña. Pero a la mañana siguiente, todo parecía diferente, como si alguien o algo hubiera movido mis cosas durante la noche. Una vez, dejé mis llaves sobre la mesa de la cocina, justo en el centro. Salí a comprar algo rápido y volví 20 minutos después. Las llaves ya no estaban allí. Busqué por todos lados, revisé la ropa, la bolsa, incluso los zapatos. Nada. Terminé encontrando las llaves en el baño, sobre el lavabo, aunque no había razón para que estuvieran allí. Fue entonces que empecé a darme cuenta de que no era distracción mía. Algo realmente estaba pasando. Las notas comenzaron a cambiar un poco de tono. Una decía, ¿me estás viendo? Otra, vuelve a la cama temprano. Eran simples, pero mi mente pasaba horas tratando de descifrar algún patrón. ¿Quién podría escribir eso? No tenía enemigos. Nadie sabía que estaba solo en ese apartamento. Día tras día, la sensación de no poder confiar ni en mis propios ojos crecía. Empecé a grabar pequeños videos y fotos, pero nada aparecía. El apartamento parecía normal para cualquier cámara, solo para mí no. Mi rutina comenzó a sufrir. Evitaba dormir en casa, salía a cafés, cines, cualquier lugar para huir del extraño silencio, pero el miedo nunca me abandonaba. Incluso afuera, parecía que alguien me vigilaba. Era como si la presencia no se limitara al apartamento, sino que me siguiera a donde fuera. Cada paso que daba dentro del lugar se sentía más pesado que el anterior. Un día encontré una silla volteada hacia la pared en la sala, algo que yo no había movido. Me senté en ella, quedándome mirando el suelo, esperando algún ruido o alguna explicación lógica. Nada ocurrió, pero el frío en la espalda permaneció por horas. Mi mente empezó a preguntarse si realmente estaba perdiendo la razón. Empecé a notar pequeños detalles que antes no percibía. Luces que parpadeaban solas,
puertas entreabiertas sin explicación, el sonido de pasos leves en el pasillo. A veces llegaba a casa y sentía que alguien había estado sentado en mi cama recientemente. No había huellas, nada concreto, pero la sensación era intensa. Dormir sin la luz encendida se volvió imposible. Cada sonido o sombra me mantenía alerta. Incluso los ruidos más pequeños de objetos de plástico o vidrio parecían moverse por sí mismos, aunque en realidad nada caía. Una noche encontré una nota pegada en la puerta de la nevera. Solo 2 palabras: vuelve mañana. No tenía firma ni pistas de quién pudiera haberla dejado. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero el papel estaba tibio, como si lo hubieran tocado recientemente. Tomé una foto de la nevera y se la mostré a un amigo. Él se rió, diciendo que estaba paranoico. Sin embargo, no pude dormir esa noche. Cada sombra parecía moverse con intención. Comencé a escuchar susurros, suaves, que parecían salir de las paredes. A veces repetían palabras cortas, como si quisieran que prestara atención. Aquí, solo, no. Al principio traté de ignorarlos, pensando que era mi mente jugando trucos, pero la frecuencia aumentó y me despertaba sudando, con el corazón acelerado, escuchando esas voces bajas mientras todo en el apartamento permanecía inmóvil. Era como si alguien o algo estuviera probando mis límites. Decidí que necesitaba pruebas concretas. Compré una cámara de vigilancia sencilla y la puse en el pasillo principal, apuntando a la sala. Al día siguiente, revisé las grabaciones. Nada, ningún movimiento, ninguna nota apareciendo. Todo parecía normal para la cámara, pero yo sabía que algo había pasado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Empecé a sentir que vivía entre 2 mundos, uno visible para otros y otro solo para mí. Empecé a evitar cualquier contacto con los vecinos. Temía que si hablaba demasiado, me tomaran por loco. Salía solo para trabajar o hacer compras rápidas, evitando cenar solo o pasar largos periodos en casa. Pero la sensación de ser vigilado me seguía incluso afuera. Volver al apartamento se convirtió en un ejercicio de valentía. Cada paso en el pasillo se sentía más pesado que el anterior. Una vez, encontré una nota debajo de la alfombra de la entrada. Esta vez decía: no abras la puerta. Me quedé paralizado, mirando el papel, tratando de entenderlo. La puerta estaba cerrada, nadie más tenía la llave. El papel parecía haber aparecido de la nada. Respiré con dificultad y salí a caminar por el barrio, intentando recuperar algo de control, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Al día siguiente, objetos apilados de manera extraña llenaban la sala. Libros, tazas y papeles en pequeños montones, como si alguien intentara crear su propio orden. Yo nunca los había acomodado así. Tomé fotos y volví a organizar todo, pero a la mañana siguiente estaban exactamente igual. La sensación de impotencia era enorme. Comencé a dudar de mi propia percepción. Por la noche, me desperté con un ruido seco en el pasillo. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. El pasillo estaba vacío, pero la puerta de mi cuarto se abrió lentamente, como empujada por una mano invisible. Temblé y retrocedí, tratando de respirar despacio para no escuchar más. Cerré la puerta y me escondí detrás de la cama, esperando que amaneciera. La luz del día nunca me había parecido tan necesaria. Poco a poco empecé a evitar cualquier rutina dentro del apartamento. Cocinar, lavar los platos, ordenar la casa, todo se volvió un esfuerzo mental. Cualquier movimiento parecía desencadenar algo. Ya no intentaba entender por qué. El miedo se había convertido en una presencia constante, silenciosa, que podía sentir sin necesidad de verla. El apartamento dejó de ser un hogar. Era una trampa invisible que me mantenía alerta las 24 horas.
Mi sueño se volvió prácticamente imposible. Dormir era arriesgado y cada siesta se veía interrumpida por ruidos, sombras o notas. Pasaba más tiempo fuera de casa, en cafés o bibliotecas, cualquier lugar que no fuera aquel apartamento, pero la sensación de ser seguido me acompañaba incluso afuera. Era como si la presencia no se limitara a las paredes, sino que se extendiera a mí, un peso invisible que nunca me dejaba. Comencé a notar señales sutiles incluso durante el día. A veces sentía un escalofrío al entrar en alguna habitación, como si alguien hubiera pasado por allí antes que yo. Los objetos parecían desplazarse solo lo suficiente para notarlo, pero no de manera clara. Era un detalle que podría ignorarse, pero no podía. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y eso empezaba a cansarme profundamente. El apartamento había dejado de ser solo un lugar para vivir. Intenté colocar cámaras nuevamente, pero todo parecía normal en las grabaciones. Nada se movía, nada aparecía. Aún así, las notas continuaban y los objetos seguían cambiando de lugar. Revisaba cada grabación varias veces, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero era como si la presencia fuera selectiva, visible solo para mí, imperceptible para cualquier aparato. Empecé a dudar de la realidad misma, temiendo perder la cordura. Llegué a pensar en mudarme de nuevo, pero no tenía a dónde ir en ese momento. Cada día dentro del apartamento parecía poner a prueba mis límites. Evitaba dormir, evitaba quedarme solo, evitaba mirar ciertos rincones de la habitación, pero no podía escapar por completo. La sensación de ser observado se volvió parte de mi rutina. Incluso afuera, llevaba conmigo un peso invisible, como si la casa me siguiera a todas partes. Una noche encontré una nota en la puerta que decía: «Siéntate y espera». Temblé. Me quedé parado, intentando decidir si debía ignorarla o seguirla. Me senté en la silla de la cocina, mirando la puerta. Nada ocurrió durante varios minutos. Pero la tensión era sofocante, cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse. Mi corazón latía tan rápido que pensé que sería imposible seguir sentado allí. Poco a poco empecé a notar patrones aún más sutiles. Ciertos objetos solo cambiaban cuando yo estaba distraído. Ciertas palabras en las notas parecían responder a mis pensamientos recientes. Era como si alguien o algo estuviera atento no solo a mi cuerpo, sino a mi mente. Eso me volvió cada vez más paranoico, sin poder descansar ni relajarme. La casa ya no era solo un espacio físico, parecía tener conciencia propia. Decidí escribir todo, registrar cada nota, cada sonido, cada objeto que cambiaba de lugar. Necesitaba algo que demostrara que no estaba inventando ni volviéndome loco. Al revisar mis apuntes, noté que los patrones eran consistentes y que la presencia seguía reglas propias. Pero aún no entendía su propósito, ni por qué conmigo. Un miedo silencioso crecía dentro de mí, profundo y constante, como una sombra que no se alejaba. Mi salud comenzó a resentirse. Estaba más cansado, ansioso y tenso. Cada día era una batalla mental para lidiar con el apartamento. A veces me sentaba en el pasillo y simplemente miraba los rincones, tratando de anticipar movimientos o notas. La sensación de impotencia aumentaba porque sabía que no podía cambiar nada, que no había explicación lógica y que tal vez nunca la habría. Empecé a aceptar que eso formaba parte de mi vida ahora. Evitar el apartamento por la noche se volvió una regla. Salir temprano y volver tarde se convirtió en rutina. Cada nota, cada objeto movido, cada susurro era un recordatorio de que no estaba solo. La presencia parecía invisible, silenciosa, pero real. Era difícil explicarle a alguien que nunca había sentido algo así, pero imposible negarlo para mí mismo. Algunas noches, cuando la casa estaba silenciosa,
Me sentaba en la sala y simplemente observaba. Nada ocurría, pero aún sentía una atención constante sobre mí. Era como si el apartamento estuviera vivo y yo solo existiera dentro de él. No sabía si esto era temporal o permanente, si algún día cambiaría o si terminaría acostumbrándome. El miedo siempre estaba allí, incluso cuando no había señales claras. Siempre he evitado hablar de esto porque parece cosa de mi cabeza, pero cuanto más pasa el tiempo, más difícil se vuelve ignorarlo. Cuando era niño, estudiaba en una escuela en Michoacán que hoy ya ni existe. Estuvo abandonada por años hasta ser demolida. En aquel entonces era un edificio antiguo, con pasillos largos y ventanas grandes de madera. El olor a tiza y papel viejo siempre estaba presente, y las aulas se iluminaban con lámparas débiles, amarillentas. Para mí, niño, todo eso era normal, pero mirando atrás, todo tenía una atmósfera extraña, difícil de explicar. Lo que más me marcó no fue la escuela en sí, sino una profesora en particular. Nunca fue mi maestra oficial, pero siempre estaba allí. Aparecía en distintas aulas. No hablaba mucho, solo observaba. Era delgada, usaba vestidos largos y tenía una mirada fija que incomodaba. Recuerdo jugar en el patio y sentir que me miraba desde la ventana. Cuando yo la miraba, no desviaba la mirada. Parecía que esperaba alguna reacción mía. Debía tener unos 8 años cuando comencé a notar esto. No era solo conmigo. Otros compañeros también comentaban, pero de manera de broma, como si fuera solo una profesora extraña. Pero para mí no parecía broma. Sentía un peso en el estómago cada vez que cruzaba su mirada. Nunca recuerdo haber oído su voz, ni siquiera sé si daba clases en alguna de las aulas. Simplemente estaba allí, quieta, observando. Hay recuerdos que están borrosos, pero una escena quedó grabada. Salía del aula al final de la clase, los pasillos casi vacíos, y vi a esta profesora parada en la escalera, mirándome. No se movía, no sonreía, nada. Me quedé congelado unos segundos y luego salí corriendo, sin mirar atrás. Cuando conté en casa, mi madre dijo que quizás solo era una funcionaria preocupada, pero yo sabía que no era eso. Su mirada tenía algo que no era normal. Con el tiempo, cambié de escuela e intenté olvidar. La vida siguió, crecí, empecé a trabajar, hice mis cosas, pero el recuerdo de esa figura parada nunca desapareció del todo. A veces soñaba con los pasillos vacíos y ella al final, inmóvil, mirándome. Me despertaba sudando, con la sensación de que aún me observaban. Nunca le di mucha importancia, al menos eso intenté creer. Años después, ya adulto, tuve que pasar por la misma calle donde estaba la escuela. El edificio aún estaba en pie, deteriorado, ventanas rotas, maleza creciendo a los lados. Solo mirarlo me oprimió el pecho, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Reduje el paso, tratando de ignorar la sensación incómoda, pero mis ojos fueron directo a la fachada. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, la silueta de una mujer parada, exactamente donde antes estaba la entrada. No pude ver su rostro, pero la postura era igual que recordaba, erguida, inmóvil, observándome. La calle estaba casi vacía, el sol bajando, y aún así parecía que había una sombra alrededor de ella. Parpadeé rápido, y por un instante, pensé que lo había imaginado. Pero cuando miré de nuevo, la figura seguía allí, igual que antes. No me quedé a comprobar más y aceleré el paso, doblando la esquina, tratando de controlar la respiración. Durante varios días intenté olvidar lo que había visto. Me decía a mí mismo que era alguien cualquiera, quizás una vecina curiosa o una ilusión de mi mente. Pero desde entonces, empecé a sentir la misma presencia en otros lugares. Estaba en el trabajo, mirando la computadora, y tenía la sensación de que alguien estaba detrás de mí.
Me giré rápido, pero no había nadie. Aún así, mi corazón se disparaba. Era la misma sensación que tenía de niño. Al principio traté de racionalizar. Pensé que podría ser ansiedad, estrés, producto de mi imaginación. Pero las situaciones se hicieron más concretas. Un día, caminando por el centro, vi de reojo a una mujer parada al otro lado de la calle. No podía distinguir su rostro, pero juraría que era ella. La postura era idéntica y, sobre todo, la sensación de estar siendo observado era la misma. Me desvié, entré en una tienda cualquiera y permanecí allí hasta asegurarme de que no la vería de nuevo. El problema es que no se detuvo ahí. Comenzó a seguirme de formas sutiles. Reflejos en vidrios, la impresión de un bulto al fondo de una sala de reuniones, la sensación de alguien detrás de mí en el autobús. Cada vez que ocurría, mi cuerpo reaccionaba como si fuera real. Sudor frío, corazón acelerado, dificultad para respirar. La gente a mi alrededor no percibía nada, pero yo sabía que esa presencia estaba allí. Y por más que intentara, no podía ignorarla. Mi sueño comenzó a deteriorarse. Cada noche era una lucha para dormir sin imaginar a alguien parado al pie de mi cama, observándome. Me encontraba mirando las esquinas oscuras de la habitación, esperando que no apareciera nada. Y aún así, despertaba varias veces con la sensación de haber sido observado durante la noche. Encendía la luz por más tiempo, pero la sensación no desaparecía. No era un sueño, no era imaginación, era algo que se pegaba a mí sin explicación. En el trabajo, la situación comenzó a afectar mi productividad. Evitaba hablar con compañeros sobre ciertos temas porque sentía que alguien siempre me observaba mientras hablaba. Hasta reuniones simples se volvieron tensas porque me ponía paranoico con los reflejos en monitores y ventanas. Comencé a caminar siempre con la cabeza baja, mirando solo lo que tenía delante, intentando no percibir sombras o siluetas. La ansiedad dominaba mi día a día. Intenté compartirlo con amigos cercanos, pero la mayoría se reía o trataba de consolarme diciendo que lo estaba imaginando. Quería creerlo, pero cada vez que me giraba para responder y veía un reflejo en un vidrio o una sombra en el pasillo, mi corazón se aceleraba. Ya no podía diferenciar si era memoria, ilusión o algo real. Esa duda constante me ponía aún más nervioso y comencé a evitar calles, tiendas y lugares que me recordaran la escuela. Empecé a andar siempre mirando por encima del hombro, desconfiando de cualquier movimiento a lo lejos. Sentía que mi vida social se reducía. Rechazaba invitaciones, inventaba excusas para no salir, porque estar en público era un desafío constante. Necesitaba controlar los espacios que frecuentaba, y la presencia que sentía no me daba tregua. Era casi un peso invisible que me seguía, recordándome el pasado y sin dejarme olvidar. Había momentos en los que intentaba racionalizar, pensar en explicaciones lógicas. Tal vez fueran personas que vagamente recordaban a la profesora, tal vez mi mente jugaba con recuerdos. Pero siempre que algo inesperado ocurría, una sombra, un reflejo, un bulto, la sensación regresaba con fuerza. Ya no podía salir solo sin estar ansioso. Cada calle familiar parecía tener una capa de alerta que no podía apagar. Una tarde fui al supermercado y tuve una sensación terrible. Estaba en la sección de bebidas, mirando las estanterías, y noté a alguien parado al fondo, inmóvil, observándome. Al principio pensé que era otro cliente, pero al mirar más de cerca, la postura, la manera de quedarse quieta, me recordaron exactamente a la profesora. No pude reaccionar de inmediato, solo miré y salí rápido, dejando el carrito en medio del pasillo. A partir de ese episodio, comencé a notar que la presencia se manifestaba en lugares cada vez más aleatorios. En el autobús, en el trabajo, incluso al visitar familiares. No importaba si la calle era familiar o no,
Era como si la memoria de la profesora se hubiera convertido en algo que me seguía, me observaba, me perseguía de manera silenciosa y constante. Lo sentía en el cuerpo, una mezcla de alerta y miedo que no desaparecía con explicaciones lógicas. Una noche, al llegar a casa, percibí que la sensación dentro del apartamento se había intensificado. Estaba en la cocina preparando algo de comer cuando sentí que alguien estaba parado en el pasillo, detrás de la puerta de la sala. Me giré rápido, pero no había nada, solo silencio. Sin embargo, la sensación permaneció. Se sentía en el aire, como si hubiera dejado una marca invisible. Mi corazón latía fuerte y todo mi cuerpo estaba tenso, esperando algo que no llegaba. Intenté mudarme, cambiar de barrio, alejarme de los lugares que despertaban estos recuerdos, pero la presencia parecía seguirme. Cada nuevo lugar no traía alivio, solo una sensación difusa de que podría aparecer en cualquier momento. Veía siluetas en calles desconocidas, reflejos en ventanas, y mi cuerpo reaccionaba con alerta inmediata. La idea de normalidad se alejaba cada vez más. Mi vida giraba en torno a evitar la sensación de ser observado, y eso dominaba mis decisiones. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de mí o de la escuela abandonada. Era como si esa presencia se hubiera infiltrado en mi vida cotidiana, en el mundo a mi alrededor. Los lugares comunes se volvían sospechosos, los encuentros simples se transformaban en fuentes de ansiedad. Me preguntaba si alguna parte de mí estaba conectada a esa figura de una forma que no entendía. La sensación de persecución se convirtió en constante, silenciosa, imposible de ignorar. Mi nombre es Faustina. Tengo 48 años y trabajo como empleada doméstica en un edificio antiguo aquí en Michoacán. Nunca creí mucho en cosas sobrenaturales, pero lo que me ha pasado en las últimas semanas me dejó sin aliento. Al principio, solo era una sensación extraña cuando subía o bajaba la escalera de servicio. Sentía que alguien me observaba, pero cuando miraba no veía nada. Pensé que sería cansancio, nerviosismo o imaginación, pero pronto supe que era diferente. La escalera siempre crujía de una manera que me ponía alerta. Un frío extraño recorría mi espalda. Intentaba ignorarlo, diciéndome que era solo el edificio viejo. Pero la sensación no desaparecía. La primera vez que vi algo, no sabía cómo describirlo. Era una sombra, algo oscuro que bajaba lentamente la escalera de servicio. Estaba cerrando la cocina, guardando los utensilios, y noté un movimiento en el rabillo del ojo. Cuando miré de verdad, no había nadie. Pero el espacio vacío parecía lleno, si me entienden. Mi corazón se aceleró y casi dejó caer la olla que sostenía. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi mente jugando trucos, pero una parte de mí supo de inmediato que no era solo imaginación. En los días siguientes, me puse tensa cada vez que tenía que usar la escalera de servicio. Miraba hacia arriba antes de bajar y sentía que algo me observaba desde la parte superior. Intentaba apresurarme, pero los crujidos de los escalones sonaban más fuertes, como si alguien acompañara mi ritmo. Cada vez que llegaba al piso, sentía una mezcla de alivio y miedo. Empecé a evitar la escalera siempre que podía, aunque a veces no tenía otra opción. Intenté contarle a la administradora, una mujer llamada Lorena, sobre la sombra. Me miró con esa expresión de quien no entiende bien lo que dices, mezclada con escepticismo. Faustina, estás cansada, trabajas demasiado. Ve a dormir temprano, eso pasa, dijo, y eso fue todo. Nadie más en el edificio parecía notar nada. Me sentía cada vez más sola con eso, pero la sombra seguía ahí, noche tras noche, bajando lentamente, silenciosa, siempre a la misma hora.
Empecé a notar pequeños detalles que antes no veía. El aire parecía más frío cerca de la escalera por la noche, incluso con las ventanas cerradas. Un olor indefinido, húmedo y antiguo, venía del hueco de la escalera. A veces escuchaba un susurro leve, casi imperceptible, como si alguien dijera una palabra que no podía comprender. Trataba de racionalizarlo, pero no podía. Algo estaba allí y parecía esperarme. La sensación de ser observada comenzó a extenderse por todo el edificio, pero nadie más la sentía. Cada vez que necesitaba subir o bajar la escalera, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. El corazón se aceleraba, la respiración se cortaba y las manos sudaban. Pasaba lentamente por el pasamanos, mirando los escalones por delante, intentando prepararme para lo que pudiera ver. Pero la sombra nunca se acercaba demasiado, nunca aparecía completamente. Solo bajaba lentamente, siempre un paso adelante, como si me guiara o me desafiara. Empecé a cambiar mis hábitos dentro del edificio. Revisaba cada habitación antes de dormir, incluso estando sola en el apartamento donde trabajaba. Cerraba puertas, ventanas, encendía pequeñas luces en los pasillos. Cada ruido me asustaba, cada sombra en la pared me hacía saltar. Intentaba convencerme de que exageraba, pero la sensación de que algo me seguía no me dejaba relajarme. La escalera se volvió un lugar prohibido para mí, un espacio que evitaba a toda costa. Una noche, decidí enfrentar la situación. Me quedé parada en la parte superior de la escalera, observando el pasillo vacío, esperando que la sombra apareciera. Y apareció, bajando despacio, silenciosa, como siempre. Mi estómago se revolvió, mis piernas temblaron, pero no podía negar que aquello existía. No era fruto de mi imaginación. Por más que intentara racionalizar, la presencia era real, tan sólida como el pasamanos frío bajo mis manos. Sentí miedo como nunca antes. Desde entonces, cada rutina nocturna se convirtió en una prueba de valor. Planeaba cada movimiento, cada paso, cada momento en que tenía que usar la escalera. A veces me sentía vigilada incluso en otras habitaciones, lejos de la escalera. La sombra parecía anticipar mis pasos, estar siempre un paso adelante. Intenté registrar todo en un cuaderno, pero ni escribir calmaba el miedo. Parecía que cuanto más intentaba protegerme, más presente se volvía. Empecé a notar patrones. Siempre entre las 22:30 y las 23:00, la sombra aparecía. Nunca antes, nunca después. El pasillo quedaba en silencio, como si todo el edificio contuviera la respiración. Cerraba la puerta detrás de mí, respiraba hondo y esperaba. Descendía lentamente, un movimiento cadenciado, sin prisa. Una o dos veces sentí que me miraba, aunque no tuviera ojos visibles. Mi corazón latía con fuerza y quería gritar, pero mi voz no salía. Solo podía observar, paralizada, hasta que desaparecía. Comencé a notar que la sombra dejaba una especie de rastro. No era algo físico, pero el aire se sentía más pesado y el frío se intensificaba por el pasillo. La sensación era tan real que podía jurar que permanecía unos segundos más, incluso cuando desaparecía. Empecé a caminar con más cuidado, evitando movimientos bruscos, como si cualquier error pudiera llamar su atención. Cada noche era un desafío, una tensión constante que me consumía. Una noche, decidí colocar una silla en la escalera, pensando que si algo bajaba, quizás chocara o hiciera ruido, pero la sombra pasó como si nada existiera, deslizándose entre la silla sin tocarla. Fue entonces que comprendí que no estaba lidiando con algo humano. Un frío intenso recorrió mi espalda y me hizo retroceder. Quise llorar, salir corriendo del edificio, pero sabía que huir no resolvería nada. Empecé a notar que los objetos cambiaban de lugar. Detalles pequeños, como una escoba fuera de sitio o una toalla caída,
Al principio pensé que olvidaba las cosas, pero pronto me di cuenta de que solo ocurría en las noches en que aparecía la sombra. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para mantenerme alerta. Sentía que el edificio entero tenía vida propia y que esa sombra formaba parte de él. Mi rutina cambió por completo. Revisaba todos los rincones, cerraba puertas, encendía luces. Incluso estando sola, sentía que debía estar preparada. A veces escuchaba ruidos leves, pasos que no eran míos, crujidos que no provenían del edificio. Empecé a dormir mal, soñando con la escalera, con la sombra, con el pasillo vacío que parecía extenderse infinitamente. Cada noche era una prueba silenciosa de paciencia, coraje y resistencia. Una noche, me senté en el suelo de la cocina, exhausta, tratando de convencerme de que todo era mi mente. Pero al mirar la escalera, allí estaba. Descendía lentamente, silenciosa, un paso delante de mí, como si supiera exactamente lo que sentía. El frío subió por mi cuerpo y sentí un nudo en el pecho que me dejó sin aliento. Quise correr, pero me quedé paralizada, observando, intentando entender. Empecé a darme cuenta de que no era solo la escalera. El pasillo, los apartamentos vacíos, hasta la luz que entraba por las ventanas parecían distintos por la noche, más densos, más pesados, como si todo estuviera conectado con la sombra. Era imposible ignorarlo. Sentía que, incluso cuando trataba de evitarla, la sombra estaba allí, siempre un paso adelante. La paranoia se mezclaba con el cansancio, creando una sensación constante de amenaza silenciosa. Una noche, decidí grabar nuevamente con el celular. Apagué la pantalla, sostuve firme el dispositivo y esperé. La sombra apareció, como siempre, bajando lentamente. Cuando revisé la grabación, otra vez no había nada. Pero el frío, la sensación de peso, el nudo en el pecho, todo estaba grabado en mí, imposible de borrar. Comprendí que no necesitaba pruebas para saber que era real. Mi cuerpo y mi mente ya eran suficientes. Empecé a sentirme observada incluso durante el día. Cada pasillo, cada sombra en la pared, parecía esconder algo. Evitaba caminar sola, estaba atenta a cualquier movimiento. La sombra parecía extenderse más allá de la escalera, como si tuviera presencia propia en todo el edificio. Y aunque nadie más la veía, sentía que siempre estaba allí, esperando el momento justo. La tensión se volvió rutina. Cada ruido, cada crujido, cada sombra me hacía contener la respiración. No podía ignorar nada, ni podía explicarlo a nadie. A veces lloraba en silencio, sintiendo cómo la soledad y el miedo me consumían. La sombra se convirtió en parte de mi vida, siempre un paso adelante, silenciosa, presente. Intentaba mantenerme firme, pero sabía que en cualquier momento todo podía cambiar. Empecé a percibir patrones. Siempre aparecía entre las 22:30 y las 23:00, nunca antes, nunca después. El pasillo quedaba en silencio, como si todo el edificio contuviera la respiración. Cerraba la puerta atrás de mí, respiraba hondo y esperaba. Descendía lentamente, un movimiento cadenciado, sin prisa. Una o dos veces sentí que me miraba, aunque no tuviera ojos visibles. Mi corazón latía con fuerza y quería gritar, pero no podía. Solo observaba, paralizada, hasta que desaparecía. Comencé a usar la escalera solo cuando no había otra opción, siempre agarrándome del pasamanos y mirando cada escalón antes de poner el pie. Mi cuerpo reaccionaba solo, piernas tensas, manos sudadas, respiración corta. La sombra siempre parecía esperarme, descendiendo lentamente, sin prisa, pero siempre un paso adelante. Quería gritar, pero algo dentro de mí me decía que no hiciera ruido. Era como si cualquier sonido pudiera irritarla o llamar su atención. Noté que la sombra parecía cambiar ligeramente de forma según la luz del pasillo, a veces más densa, a veces casi translúcida.
No tenía rostro ni detalles, solo un movimiento oscuro y silencioso que me hacía sentir un frío que ninguna manta ni ropa abrigadora podía calmar. Cada vez que pasaba por ella, sentía un peso en el pecho, como si cargara algo invisible. Una noche, decidí enfrentar la situación de frente. Subí la escalera despacio, respirando hondo, tratando de mirar el pasillo vacío. Entonces la vi, descendiendo. No sé por qué, pero sentí ganas de preguntar qué quería, pero mi voz no salió. Me quedé paralizada, observando cada movimiento. Continuó bajando, paso a paso, sin apurarse. Cuando desapareció al final de la escalera, mi cuerpo tardó en relajarse. Empecé a darme cuenta de que pequeños objetos en la escalera cambiaban de lugar. Una escoba que dejaba apoyada a veces caía, un paño cambiaba de posición. Al principio pensé que olvidaba cosas, pero luego vi que solo sucedía cuando aparecía la sombra. Era sutil, pero suficiente para mantenerme nerviosa. Sentía que el edificio entero tenía vida propia y que la sombra era parte de ello. Mi rutina cambió por completo. Revisaba todos los rincones, cerraba puertas, encendía luces. Incluso estando sola, sentía que debía estar preparada. A veces escuchaba ruidos leves, pasos que no eran míos, crujidos que no provenían del edificio. Empecé a dormir mal, soñando con la escalera, con la sombra, con el pasillo vacío que parecía extenderse infinitamente. Cada noche era una prueba silenciosa de paciencia, coraje y resistencia. Una noche me senté en el pasillo, exhausta, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero al mirar la escalera, allí estaba. Descendía lentamente, silenciosa, un paso delante de mí, como si supiera exactamente lo que sentía. El frío recorrió todo mi cuerpo y sentí un nudo en el pecho que me dejó sin aliento. Quise correr, pero me quedé paralizada, observando, intentando entender. Empecé a notar que no era solo la escalera, el pasillo, los apartamentos vacíos, incluso la luz que entraba por las ventanas se sentían distintos por la noche. Más densos, más pesados, como si todo estuviera conectado con la sombra. Era imposible ignorarlo. Sentía que, incluso cuando intentaba evitarla, la sombra estaba allí, siempre un paso adelante. La paranoia se mezclaba con el cansancio, creando una sensación constante de amenaza silenciosa. Una noche decidí grabar nuevamente con el celular. Apagué la pantalla, sostuve firme el dispositivo y esperé. La sombra apareció, como siempre, descendiendo lentamente. Cuando revisé la grabación, otra vez no había nada. Pero el frío, la sensación de peso, el nudo en el pecho, todo estaba grabado en mí, imposible de borrar. Comprendí que no necesitaba pruebas para saber que era real. Mi cuerpo y mi mente ya eran suficientes. Empecé a sentirme observada incluso durante el día. Cada pasillo, cada sombra en la pared parecía esconder algo. Evitaba caminar sola. Estaba atenta a cualquier movimiento. La sombra parecía extenderse más allá de la escalera, como si tuviera presencia propia en todo el edificio. Y aunque nadie más la veía, sentía que siempre estaba allí, esperando el momento justo. La tensión se volvió rutina. Cada ruido, cada crujido, cada sombra me hacía contener la respiración. No podía ignorar nada, ni podía explicarlo a nadie. A veces lloraba en silencio, sintiendo cómo la soledad y el miedo me consumían. La sombra se convirtió en parte de mi vida, siempre un paso adelante, silenciosa, presente. Intentaba mantenerme firme, pero sabía que en cualquier momento todo podía cambiar. Comencé a notar pequeños signos que solo yo percibía. El aire más frío en el pasillo, el crujido de la escalera en momentos específicos, una sensación de peso que parecía seguirme en cada paso. Traté de anotarlo todo, pero ni escribir calmaba el miedo.
La sombra seguía descendiendo noche tras noche, siempre silenciosa, siempre un paso adelante. Parecía conocer cada movimiento, cada hábito, cada rutina mía. Una noche me quedé parada en la escalera, respirando hondo, decidida a no moverme hasta que la sombra desapareciera. Descendió lentamente, como siempre, pero esta vez sentí algo diferente. Un peso en el aire, una presencia más intensa, más cercana. Mi corazón se aceleró, mis piernas temblaron, pero me mantuve firme. Pasó junto a mí sin tocarme, desapareciendo al final de la escalera. Respiré aliviada, pero sabía que nada había cambiado. Perdí la sensación de normalidad en mi vida. Cada decisión, cada camino dentro del edificio, estaba calculado para evitar la escalera, para no encontrarme con la sombra. Lo que antes era simple, ahora se volvió agotador. Abrir una puerta, subir un escalón, encender una luz. El edificio entero parecía vigilarme, y la sombra estaba allí, siempre un paso adelante, incluso cuando no la veía. Una vez pensé en pedir ayuda a un sacerdote o alguien que entendiera lo sobrenatural, pero el miedo y la vergüenza me paralizaron. Imaginé que se burlarían de mí o dirían que estaba loca. Así que continué sola, intentando sobrevivir a la rutina nocturna. Cada noche, cada escalera, cada pasillo era un desafío silencioso que enfrentaba sola. Y la sombra, siempre un paso adelante, parecía saberlo. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Un cuadro torcido, un objeto fuera de lugar, una ventana entreabierta que recordaba haber cerrado. Todo parecía conectado con la presencia de la sombra. A veces sentía que jugaba conmigo, anticipando mis movimientos y desapareciendo justo cuando la miraba directamente. El miedo crecía y también la sensación de impotencia. La soledad dentro del edificio aumentó. Evitaba contactos innecesarios, evitaba hablar de lo que sucedía, porque nadie creería. Cada noche me dejaba más cansada y ansiosa, pero también más alerta. Cada ruido, cada sombra, cada crujido me hacía congelarme. La sombra era impredecible, silenciosa, pero seguía un ritmo propio, siempre un paso adelante de mí. Comencé a imaginar posibles escenarios, explicaciones lógicas, cualquier cosa que me diera seguridad. Pero nada tenía sentido. La sombra no se parecía a nada humano, ni animal, ni a un reflejo o al viento. Solo descendía, silenciosa, implacable, siempre un paso adelante. Aprendí a convivir con el miedo, pero no disminuía, solo crecía, con cada noche, con cada momento dentro del edificio. Una noche me senté en el pasillo, exhausta, y observé. La sombra apareció como siempre, descendiendo lentamente. No intenté huir ni enfrentarla, solo la observé. Descendió paso a paso, y en ese instante comprendí que quizás nunca entendería qué era ni por qué estaba allí. Solo sabía que existía y que tenía que convivir con ello. Un peso silencioso, constante, imposible de ignorar. Desde entonces, mi rutina se convirtió en un ritual. Revisar cada habitación, encender luces, evitar la escalera. Incluso estando sola, con todo cerrado y silencioso, siento que la sombra está allí, siempre un paso adelante. Es imposible dormir tranquila, imposible ignorarla. Mi trabajo, mi vida, mis pensamientos giran en torno a ella. Y aún así, sigo intentando continuar. Hoy escribo esto para intentar entender, para organizar mis pensamientos. Pero no hay explicación. La sombra existe y no sé por qué. Nunca la vi de cerca, nunca me tocó, pero sé que está ahí. A veces pienso que es solo el edificio antiguo, mi mente cansada. Otras veces sé que es algo más allá de mi comprensión. Lo que sé con certeza es que seguirá descendiendo la escalera, siempre un paso adelante,
Y yo seguiré observando, siempre alerta, sin saber cuándo o si esto algún día terminará.